Práctica docente de profesorado en Historia en la Universidad Nacional del Comahue. Profesores: Víctor Salto, Virginia Mazón, Gerardo Añagual. Profesora practicante: Rubilar Andrea. Título de mi ponencia: Aprender a favorecer relaciones situadas entre conceptos y representaciones sociales de los estudiantes de tercer año de educación cívica. Mi experiencia de práctica docente se realizó en el curso tercero A, en la asignatura de Educación Cívica, turno mañana, del Colegio Pablo VI, ubicado en el barrio Alta Barda, Neuquén Capital, con horario de clase de extensión de 80 minutos, en un curso que comprende 31 estudiantes, que desde el principio fue presentado como un curso muy participativo, cuyo profesor era Santiago Dana. Nuestra dupla de trabajo elaboró la unidad didáctica en la temática de un problema social relevante como los derechos humanos y la vulneración de los derechos de la mujer, el femicidio, como un problema sociocultural que requiere para su solución la intervención de la sociedad toda. El profesor coformador, Santiago Dana, nos permitió elaborar esta propuesta temática en una unidad didáctica con total autonomía que desde una postura de nuestra dupla respondía a inquietudes personales sobre esta problemática social y conllevó la búsqueda de información específica del tema y nuestra capacitación en relación a ella, así como la elaboración de material escolar acotado para trabajar en lo que comprendieron 4 encuentros. Durante los encuentros que correspondieron a mi práctica de enseñanza y que consistieron de presentación de material escolar, video, fuentes periodísticas y normativas, imágenes, fichas de cátedra, carteles, acompañadas de consignas y preguntas en forma colectiva. Se presentaron situaciones en los intercambios que se generaban durante la participación colectiva y oral, desde los cuales los estudiantes contraponían sus representaciones sociales frente a los conceptos sociales presentados. Al mencionar representaciones sociales, recupero de Eisenberg Beatriz como los conocimientos anteriores en su carácter lógico, no temporal. Esos conocimientos previos que al entrar en interacción con el objeto de conocimiento se generan nuevos aprendizajes. La autora los denomina marcos de referencia o marcos interpretativos, debido a la función que cumplen en el proceso de aprendizaje. Este análisis didáctico abordará aspectos del tercer encuentro de mi experiencia profesoral, donde se trabajó con los conceptos de femicidio, patriarcado y micromachismo. Este encuentro se caracterizó desde un principio de la recuperación de los primeros 2 conceptos, femicidio y patriarcado, de la clase anterior, debido a la ausencia de 20 estudiantes en dicha clase por un viaje de estudio. Es así que me propuse que este recupero fuera con el aporte de los estudiantes que habían podido estar presentes en el segundo encuentro, que lo había realizado mi compañera de dupla, Elma Singorenko. Como temática de carácter social relevante, su importancia radica en su impacto en el fortalecimiento de una ciudadanía democrática, la paz, la solidaridad y la justicia social. Su cualidad de contemporaneidad con los estudiantes produjo que lo relacionaran con casos de noticias actuales, lugares simbólicos, comparaciones con casos de femicidios anteriores y con situaciones de su vida cotidiana. El debate generado contaba de momentos en que éste se daba entre los mismos pares, los estudiantes, superando la guía, coordinación de la profesora practicante, así como en los que podía realizarse la guía, pero sin poderse producir la relación con los conceptos centrales de la temática presentada, planteando argumentos desde la opinión, la doxa, cuando en esta propuesta se buscaba que los estudiantes establecieran argumentación desde el conocimiento de conceptos de las ciencias sociales, entendiendo que la argumentación del conocimiento social permite al estudiante confrontar sus propias interpretaciones según Gutiérrez y Joan Pagés. Si bien los estudiantes podían interpretar situaciones de vulneración de derechos
patriarcado y micromachismo, existieron algunos casos en que no fueron interpretados mediante estos conceptos, incluso fueron justificados contraponiéndose a los mismos, sin poderse generar la desnaturalización de estas representaciones. Ejemplo, frente a la identificación de una situación de micromachismo se generó este intercambio. Estudiante 1. También a mi casa va amigos de mi papá y cuando se juntan a comer y cuando se termina de comer, son las mujeres las que terminan lavando los platos. Estudiante 2. Pero eso es una división de tareas. Yo, si mi mamá no está en la casa y mi viejo está haciendo el asado, hago yo la ensalada. En este intercambio se manifiesta la expresión que desde lo educativo y cultural están establecidos roles que se consideran como divisiones de trabajo normalizadas dentro del ámbito de lo doméstico, sin poderse relacionar al micromachismo, y por ello sin cuestionarse que esta división de tareas está anclado en la cultura patriarcal. Otro ejemplo exterioriza representaciones de carácter patriarcal. En el recupero de la mirada patriarcal sobre las mujeres, encontramos: Estudiante 1. Porque son consideradas inferiores y débiles. Estudiante 2. Pero físicamente y biológicamente así lo son. Estudiante 1. No sé si capaz débiles, pero son menos fuertes. En relación a las profesiones donde predominan hombres o mujeres, un ejemplo. Estudiante. Por ejemplo, en las maestras jardineras, claro, pero es que ellas tienen más pedagogía por ser mujeres. En el primer ejemplo, el carácter desvalorizador sobre la mujer en relación con el hombre, donde las mujeres son inferiores y débiles física y biológicamente, por lo que remarca la superioridad del varón frente a esta. En el segundo ejemplo, la relación entre sexo femenino-masculino con las capacidades cognitivas, estableciendo lo biológico como determinante para el predominio de las mujeres en ciertas profesiones. Por último, la justificación frente a la violencia sobre las mujeres. Estudiante 1. Porque el tipo está mal de la cabeza. Estudiante 2. Por impotencia, no sé. Estudiante 3. Por el alcohol. No es consciente y le pega. Estas situaciones en el desarrollo de la clase son las que me llevan a reflexionar sobre cuáles son las maneras que generan las condiciones para dar lugar a la desnaturalización y la atención de esos marcos representacionales de los estudiantes para que piensen históricamente al respecto. Facal aclara que como temas polémicos implican lo emocional de los estudiantes y con ella una participación elevada, lo que puede dificultar la construcción de una argumentación racional, ya que no se genera el cuestionamiento de los estereotipos y prejuicios. Si bien se pudo resolver la relación entre patriarcado y femicidio cuando volví sobre el concepto de patriarcado desde el material escolar, ficha de cátedra, y planteé en el pizarrón, junto con los estudiantes, sobre la mirada patriarcal que establece valorizaciones diferenciadas según sea mujer u hombre, y con ello desigualdades, discriminación de género y vulneración de derechos que van escalando hasta la vulneración mayor, el de la vida, con el femicidio. No se pudo resolver a la hora de relacionar micromachismo con femicidio y patriarcado. No pudieron relacionar las expresiones de carácter solapada y sutiles en la cotidianeidad con expresiones de la cultura patriarcal, que para empezar me lleva a pensar es que es menester intervenir frente a las representaciones desvalorizadoras como cuestión ética, más cuando en nuestra propuesta no solo se buscaba visibilizar una problemática, sino también el cambio de valores. Y en relación a esto, el cuándo se debe sostener la pregunta y cuándo es indispensable la explicación docente o el trabajo con material escolar. Esto no significa que no se deban traer los conocimientos anteriores, estas representaciones sociales. Eisenberg señala que deben traerse a toda la clase tales conocimientos,
Pero para la elaboración de un pensamiento histórico, Miskovsky plantea que son necesarias ciertas operaciones para su construcción, así pasar a un pensamiento más controlado o racional. Es así que es importante trabajar sobre los casos de femicidio, reflexionando sobre las relaciones desiguales y de poder que estaban presentes entre el victimario y las víctimas. Otra es la de confrontar las ideas del sentido común de los estudiantes con datos duros, estadísticos y académicos que expresen no solo la gravedad del problema, sino la invalidez de las representaciones. Además de volver sobre los conceptos sociales y profundizar sobre sus definiciones, así como la interrelación entre ellos. Facal nos dice: es necesario enseñar a dudar de las propias convicciones, utilizando datos y hechos contrastables. La participación en debates y la gestión de los conflictos en una sociedad democrática tiene que hacerse utilizando argumentos racionales, analizando y desmontando prejuicios, empezando por los propios que son los más difíciles de cuestionar.